que lleva a más de 100 personas, hombres, mujeres y niños, a desvanecerse sin dejar rastro, salvo por una sola palabra tallada en la madera? Croatoan. Esta es la historia de la colonia de Roanoke, fundada en el año 1587, uno de los misterios más grandes de la historia norteamericana. ¿Qué pasó? ¿Qué significa Croatoan? Finalmente descubrimos qué pasó con la vida de estas más de 100 personas. Bienvenido a Misteriosos, tu canal de curiosidades y misterio. Acompáñanos hoy para descubrir la verdad sobre lo que muchos llaman el primer enigma de América: la desaparición de la colonia Roanoke. A finales del siglo XVI, el mundo era un tablero de ajedrez jugado por dos superpotencias: la España católica y la Inglaterra protestante. El oro y la plata del Imperio Americano Español financiaban ejércitos que amenazaban directamente a la Inglaterra de la reina Isabel I. En este clima de tensión, la colonización se convirtió en una estrategia de guerra. Un hombre encarnó esta ambición: Sir Walter Raleigh, un poeta, soldado y favorito de la reina. Su plan era audaz: establecer una base en la costa norteamericana para hostigar a las flotas del tesoro españolas y reclamar un pedazo del Nuevo Mundo para Inglaterra. En 1585, un primer intento, liderado por el veterano militar Ralph Lane, desembarcó en la isla de Roanoke. Pero esta no era una misión de asentamiento, era una ocupación militar. La mayoría de sus hombres eran soldados forjados en las brutales campañas de Irlanda, y su mentalidad fue un desastre diplomático. Un incidente por el presunto robo de una copa de plata terminó con una aldea nativa y sus campos de maíz en llamas. La desconfianza inicial se convirtió en odio. En 1586, al enterarse de un complot para expulsarlos, Lane lanzó un ataque preventivo y decapitó al jefe local, Pemisapan. Con esta acción, cualquier posibilidad de coexistencia pacífica quedó destruida. Hambrientos y rodeados de enemigos, los colonos abandonaron la isla justo cuando Sir Francis Drake pasaba por la costa. El primer capítulo de Roanoke terminaba en un fracaso sangriento. Pero Raleigh no se rindió. En 1587 patrocinó un segundo viaje, esta vez con un plan diferente. No sería una base militar, sino una colonia de familias. 117 personas, incluyendo 17 mujeres y 9 niños, zarparon para fundar la ciudad de Raleigh. Su líder era John White, un artista que había documentado los viajes anteriores. Entre los colonos estaban su propia hija embarazada, Eleanor, y su yerno, Ananias Dare. El plan original era establecerse más al norte, en la bahía de Chesapeake, un lugar más prometedor y alejado del violento legado de Roanoke. Pero el piloto del barco, Simon Fernández, se negó a llevarlos más lejos, obligándolos a desembarcar en la misma isla que sabían hostil. Un presagio sombrío los recibió: el esqueleto solitario de uno de los 15 hombres que la expedición anterior había dejado como guarnición. A pesar del mal comienzo, la vida se abrió paso. El 18 de agosto de 1587, Eleanor Dare dio a luz a una niña, Virginia Dare, la primera persona de ascendencia inglesa nacida en el Nuevo Mundo. Pero la esperanza fue efímera. Habían llegado demasiado tarde para plantar sus propios alimentos y sus suministros se agotaban. La hostilidad de las tribus locales, envenenadas por las acciones de Lane, no tardó en manifestarse. Desesperados, los colonos rogaron a su gobernador, John White, que regresara a Inglaterra en busca de ayuda. White, reacio, finalmente cedió. A finales de agosto, menos de 10 días después del nacimiento de su nieta, zarpó con la promesa de un rápido regreso. Sería la última vez que vería a su familia. El viaje de John White a Inglaterra lo llevó directamente al corazón de una crisis nacional. El rey Felipe II de España había lanzado su armada invencible para invadir Inglaterra. Todos los barcos y recursos del reino fueron requisados para la defensa. La supervivencia de una pequeña colonia al otro lado del mundo se convirtió en una prioridad nula.
Pasó un año, luego otro. La guerra con España y sus secuelas consumieron los recursos y la atención de Inglaterra. Durante 3 largos y silenciosos años, los 117 colonos de Roanoke quedaron completamente aislados. Finalmente, en 1590, White logró conseguir pasaje de vuelta, no en una misión de rescate oficial, sino a bordo de una flota de corsarios que, a regañadientes, accedió a hacer una parada en Roanoke. El 18 de agosto, en el tercer cumpleaños de su nieta Virginia, White remó hacia la orilla. Al acercarse, vio una columna de humo a lo lejos, un destello de esperanza. Pero al llegar al asentamiento, solo encontró silencio. Las casas habían sido cuidadosamente desmanteladas, no quemadas ni destruidas. El área estaba ahora protegida por una robusta empalizada de troncos. No había rastros de lucha, ni tumbas, ni un solo hueso humano que sugiriera una masacre o una epidemia. Y entonces encontró las pistas. En un árbol cerca de la entrada estaban talladas 3 letras, CRO, y en uno de los postes principales de la empalizada, la palabra completa, Croatoan. Para John White, esto no era un misterio. Antes de partir, había acordado un código. Si los colonos tenían que moverse, debían tallar el nombre de su destino. Y, lo más importante, si se iban por la fuerza, debían añadir una cruz de Malta sobre la inscripción. White buscó desesperadamente la cruz. No había ninguna. La conclusión para él fue inmediata y tranquilizadora. No habían sido masacrados. Se habían trasladado voluntariamente a la isla de Croatoan, el hogar de la tribu de su leal aliado, Manteo, unas 50 millas al sur. Lleno de esperanza, White se preparó para navegar hacia Croatoan al día siguiente. Pero el destino intervino por última vez. Una violenta tormenta se desató durante la noche, dañando los barcos. La tripulación, al borde del motín, se negó a arriesgarse más. Dieron media vuelta y pusieron rumbo a Inglaterra. El misterio de la colonia perdida no nació de la falta de pistas, sino de una tormenta y la indiferencia de una tripulación. La historia no se perdió en Roanoke, se perdió en el mar, en el largo viaje de vuelta de un abuelo con el corazón roto. Durante siglos la historia se llenó de teorías de masacres y desastres. Una de ellas, contada por el jefe Powhatan a los posteriores colonos de Jamestown, afirmaba que él mismo había ordenado la aniquilación de los colonos. Sin embargo, muchos historiadores creen que esto fue una advertencia política para intimidar a los nuevos ingleses, ya que no existe ni una sola prueba arqueológica de tal masacre. Otra teoría apuntaba a los españoles, pero sus propios archivos, meticulosos hasta el extremo, confirman que, aunque buscaron la colonia para destruirla, nunca la encontraron. La explicación más sólida, la que apoya la propia evidencia dejada por los colonos, es la más humana de todas: la asimilación. La palabra Croatoan no era una clave mística, era un mapa. La arqueología moderna ha desenterrado en la isla de Hatteras, la antigua Croatoan, una fascinante mezcla de artefactos nativos y europeos del siglo XVI. Fragmentos de cerámica inglesa, la empuñadura de una espada, piezas de armas de fuego. Evidencias que no apuntan a un simple comercio, sino a una vida cotidiana compartida. Aún más, un reexamen del mapa del propio John White reveló un fuerte de estilo europeo dibujado con tinta invisible y oculto bajo un parche de papel a unas 50 millas tierra adentro. Las excavaciones en ese lugar, conocido como Site X, también han revelado cerámica inglesa de la época. Esto ha llevado a los expertos a creer que la colonia no se trasladó como una unidad, sino que se dividió. Un grupo, quizás el más grande, buscó refugio con sus aliados en Croatoan. Otro pudo haberse adentrado en el continente buscando mejores tierras. Los testimonios posteriores refuerzan esta idea. En 1709, el explorador John Lawson escribió que los nativos de Hatteras le contaron que varios de sus ancestros eran gente blanca. Y, como prueba, Lawson señaló que se encuentran frecuentemente ojos grises entre estos indios, y no en otros. La colonia de Roanoke no se desvaneció en el aire.
sus habitantes no fueron víctimas de un final violento y repentino. Abandonados por su patria y enfrentando una sequía devastadora, hicieron la única elección lógica que les quedaba para sobrevivir. Dejaron de ser una colonia inglesa. Se unieron a los pueblos que ya habitaban esas tierras, integrándose en sus comunidades. La verdadera tragedia de Roanoke no es que sus colonos desaparecieran, sino que su increíble historia de supervivencia y adaptación fue olvidada, reemplazada por un mito de misterio que ha perdurado durante siglos. No se perdieron, se transformaron. Y eso ha sido todo por el día de hoy. Esperamos que el video te haya gustado. Si fue así, deja un like y suscríbete para apoyarnos. Déjanos en los comentarios tus sugerencias para nuestros siguientes videos.